En este tutorial vamos a aprender a crear un cuestionario en la plataforma Moodle de UN Virtual. Entonces vamos a iniciar el procedimiento, nos vamos a ir a donde estamos creando pues como nuestros recursos. Recuerden que habíamos hecho una sección nueva que se llamaba inserción de contenido. Yo voy a crear una sección nueva que se llame inserción de actividades. Recuerden que le damos clic al más para aumentar las secciones. Él me la va a dejar como tema 6. Le voy a decir editar sección. Le voy a decir personalizar y le voy a decir inserción de actividades. No le doy ninguna descripción, la dejo como una pestaña del primer nivel donde yo voy a empezar a insertar mis actividades. Acá ya está lista, me quedó mal escrita, entonces yo vuelvo y le digo editar sección y la modifico. Ya me quedó bien, le digo guardar cambios. Listo, estando allí, entonces vamos a empezar, así como insertamos los contenidos, a insertar nuestras actividades. Le decimos añadir una actividad a un recurso. Recuerden que para hacer esto siempre tenemos que tener habilitada la edición, que lo hacemos a través del engranaje cuando le decimos activar edición. En este caso ya estaba activada. La parte superior corresponde a las actividades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a crear? Un cuestionario, ¿cierto? Entonces me vengo y busco mis actividades y le doy clic al icono de cuestionario. Mírenlo por aquí. Le voy a dar clic, él me explica pues como qué puedo hacer con él y le digo agregar. Lo primero que yo tengo que hacer es darle como la configuración general a mi cuestionario antes de yo empezar a ingresar preguntas. Entonces yo voy a decir que este es un cuestionario de prueba y le voy a dar una descripción, ¿cierto? Ese es un cuestionario de prueba para que mis estudiantes sepan en qué consiste ese cuestionario, cómo va a ser la evaluación, cuánto tiempo va a durar, qué les voy a evaluar ahí. Pues esa es la idea, que aparezca pues acá, y le digo mostrar la descripción en la página del curso. Muy importante darle la temporalización al cuestionario. Se van a dar cuenta que la mayoría de las actividades tienen esta información. ¿Por qué? Porque como son evaluativas, entonces yo le tengo que dar un tiempo al estudiante para que realice la actividad. En el caso de un cuestionario, pues corresponderá al tiempo que yo he determinado para que él se demore resolviéndolo. Entonces yo le voy a decir que lo voy a habilitar desde hoy a esta hora y que lo voy a cerrar, ¿cierto? Mira acá dice, cuando abro mi cuestionario y cuando lo cierro, yo voy a decir que para este cuestionario se van a demorar 2 horas más o menos, entonces voy a decir que lo voy a cerrar a las 23:59, ¿cierto? Dice que el límite de tiempo es cuánto tiempo se va a demorar el estudiante resolviendo el cuestionario. Yo lo puedo poner en semanas, días, horas, minutos o segundos. Para este caso yo voy a decir que va a ser de 2 horas. Siempre le digo que el envío se realiza automáticamente. ¿Por qué? Por si hay un corte de energía, una desconexión, el sistema lo cierra y lo envía, o por si se le acaba el tiempo al estudiante, él se le active automáticamente el envío y no se le pierda pues como la realización del cuestionario. Le voy a decir en calificación, y qué le voy a decir sin categorizar, lo dejamos por defecto. Le voy a decir que la calificación para aprobar es 3 y que yo depende de los intentos que le dé puedo cambiar o no esta información. Si yo le digo que yo le voy a dar, por ejemplo, 2 intentos para la realización, entonces yo le voy a decir que la calificación sea la más alta, pero yo también puedo decir que él me promedie las calificaciones o que él me dé la nota del primer intento o del último. Generalmente usamos la calificación más alta. Pero si yo solamente le doy un intento, mire que esto no se me habilita porque es ya lo que saque si fuera, por ejemplo, en un final. Digamos que yo lo voy a dejar con 2 intentos y con la calificación más alta. ¿Cómo es el esquema? Él me dice, bueno, usted quiere que cada pregunta le salga en una página nueva, es lo recomendable, es decir, que cada vez que le dé clic a siguiente le saque una nueva pregunta. Cuando terminemos de configurarlo con las preguntas se van a dar cuenta cómo funciona.
Cuando le doy clic al comportamiento de las preguntas, lo ideal es que ordenemos al azar las respuestas por si él, miren que yo le estoy dando 2 intentos, cuando él abra el segundo intento no le aparezcan las preguntas y las respuestas en el mismo orden y pues por si las copió, las pegó por allá en algún lado, pues no tengas la opción de ir pues como a revisar y que le salgan todas buenas, ¿cierto? Esa es como la idea. Le dejamos la retroalimentación diferida tal cual como está y nos vamos para un punto clave que son las opciones de revisión. Miren, acá le aparece como si usted puede habilitar como toda esta información. Si usted no quiere que el estudiante mire cuál es la respuesta correcta, entonces usted no debería señalar ninguno de estos cuadritos. Solamente le señalamos el cuadro de puntos para que después de que él cierre el cuestionario sepa cuántos puntos sacó. Solamente eso y podría hacer el intento, pero mire que le saca la retroalimentación, yo se la voy a quitar. La apariencia es sin imagen, los decimales en las calificaciones pueden ser 2. Restricciones extras sobre los intentos si quisiéramos insertarle una contraseña para algunos en particular si necesitamos que haga más intentos. Una retroalimentación global si nosotros cuando él terminara de finalizar pues el cuestionario y le fuera muy bien, ¿cierto? Si él sacó el 100%, entonces aquí le pondríamos una retroalimentación pues como de finalización exitosa o dependiendo del porcentaje que yo ponga, ¿cierto? Si sacó más del 70%, entonces le fue muy bien, ¿cierto? Entonces podemos poner esas retroalimentaciones globales. Ajustes comunes al módulo es que se muestra en la página del curso si va a tener restricciones de acceso. ¿Para qué sirven las restricciones de acceso? Por ejemplo, si yo tengo lo que les conté ahorita cuando matriculamos usuarios, si yo tengo 2 grupos, entonces yo necesito que un grupo haga el cuestionario un día y otro grupo lo haga otro día. Como yo ya tengo matriculados mis estudiantes por grupos, yo puedo añadir la restricción y decir que por fecha, ¿cierto? Yo quiero que este estudiante, el 10 de abril a las 21, ¿cierto? Haga este parcial. ¿Quién va a ser? Voy a buscar el perfil de usuario y lo voy a elegir, ¿cierto? Si fuera uno solo, pero si fuera por grupo, perdón, entonces yo le voy a decir aquí arriba, en la restricción del agrupamiento, ¿cierto? Yo quiero que sea por grupo separado y acá le digo cuál grupo. Entonces acá le digo que el grupo 1, por ejemplo, realice el parcial el 10 de abril a las 9 de la noche, ¿cierto? O a las 10 de la mañana. Y así puedo añadir la cantidad de restricciones que yo considere o si solo quiero que entre un estudiante o 2 en particular. Finalizo la actividad, pues esto no es necesario y las marcas tampoco y le decimos guardar cambios y mostrar. Entonces miren, esta información, esta es la que yo le pongo como con el paso a paso al estudiante para que sepa cómo va a diligenciar este cuestionario. Mire que él ya le da la información que nosotros llenamos, que es que los intentos permitidos son 2, cuándo se va a abrir, cuándo se va a cerrar, cuál es el límite de tiempo y cuál es el método de calificación. Esta es la configuración general del cuestionario. Mire que él me dice que aún no he agregado preguntas. Entonces yo tengo 2 maneras de agregar preguntas. Una, desde el banco de preguntas que yo debo crear previamente, que es la idea porque me permite organizar las preguntas y después me permite traerlas aleatoriamente. O 2, creando las preguntas directamente sobre el cuestionario. Entonces lo vamos a hacer desde el banco de preguntas. ¿Cómo encuentro el banco de preguntas? Entonces me voy a ir a la página principal del curso y le doy clic al engranaje. En esta ocasión verificamos en las opciones y mire que por acá hay una que dice aún más. Le voy a dar clic. En aún más, él me va a mostrar en la parte inferior mi banco de preguntas, ¿cierto? Yo le voy a decir categorías. ¿Cómo funciona el banco de preguntas? Como si fuera una biblioteca. Entonces yo lo organizo por categorías, por subcategorías e ingreso mis preguntas a esas categorías o subcategorías. Entonces lo ideal y lo primero que deberíamos hacer es crear una categoría. Él me va a traer siempre una categoría padre que es mi curso, ¿cierto? Que en este caso se llama, este es el nombre corto del curso. Mi categoría es prueba de categoría 1, ¿cierto?
Ustedes ya le pondrán de acuerdo al tema que ustedes estén tratando el nombre a esa categoría, ¿cierto? Si es de química, si es de física, si es de historia, pues el tema que estén tratando como el tema macro que van a evaluar. Si quieren le ponen una descripción a la categoría y le decimos añadir. Entonces, miren, ya tenemos una categoría y él nos dice que aquí tenemos 0 preguntas y que nosotros podemos editar la categoría por si no es el nombre que queremos o borrarla, si es el caso. Ahora vámonos a insertar preguntas a esta categoría. Yo le voy a dar clic a preguntas. Esto, igualito que lo vamos a hacer acá, les va a aparecer si vamos a hacer preguntas directamente sobre el cuestionario. La idea es que lo hagan desde acá porque les va a permitir tener más organizadas las preguntas y poder hacer algo que se llama traer preguntas aleatorias. Entonces, miren, yo le digo acá crear una nueva pregunta. Cuando yo le digo crear una nueva pregunta, Moodle me saca un montón de opciones de preguntas que tiene, ¿cierto? Tiene opción múltiple, falso y verdadero, emparejamiento, respuestas cortas, arrastrar y soltar. Eliges palabras, poner en orden, rellenar espacios en blancos y respuestas anidadas tipo close. Entonces les voy a mostrar algunas de ellas que ustedes igual cada vez que entren a una de ellas él le da como la descripción de cómo funciona. Entonces voy a poner una, por ejemplo, de opción múltiple y le voy a decir agregar. Cuando le digo opción múltiple le doy el nombre a mi pregunta y es prueba 1, opción múltiple, ¿cierto? Listo. Entonces él me dice acá, diga el enunciado de la pregunta, ¿cierto? Entonces yo acá voy a señalar mi pregunta. Entonces voy a decir cómo funciona la opción múltiple, por ejemplo. ¿Cierto? Yo la digito, si ustedes la tienen en un Word, pues simplemente es copiar y pegar. O si ustedes la tienen en imagen y no quieren ponerse a escribir todo eso, entonces pueden traer la imagen de la pregunta, así como aprendimos a insertar imágenes. Por aquí miren que está el icono de insertar imagen e insertarían la imagen. O si lo que necesitan es que el estudiante a través de una imagen responda a una serie de preguntas, pues también lo puede hacer por ahí. Yo le digo cómo funciona una pregunta de opción múltiple. Si yo le quiero dar una retroalimentación general a cuando él termine, le voy a decir que una o varias respuestas, en este caso yo le voy a decir que una sola, pero si yo le dijera que varias respuestas, yo tendría que cambiar por aquí en mis calificaciones la configuración del porcentaje que le voy a dar a cada una de esas respuestas, ¿cierto? Para este caso yo le voy a decir que una sola y le voy a decir que funciona muy bien, por ejemplo, ¿cierto? Voy a decir otra que es interesante. Voy a decir que es poco útil y voy a decir que es clave para las evaluaciones. ¿Cierto? Estas son mis respuestas y yo voy a decir que mi respuesta correcta es la elección 4. A mi respuesta correcta yo le voy a dar el 100% porque estoy diciendo que es una sola respuesta y que esa vale el 100%. Las demás están incorrectas, por lo tanto yo le digo ninguno. Miren que cada una de las respuestas tiene un espacio para la retroalimentación. Cuando aprendimos sobre retroalimentación, aprendimos que esto es importante dárselo al estudiante para que él se sienta como acompañado, felicitado, ¿cierto? Entonces, supongamos que él seleccionó la respuesta correcta, entonces le vamos a decir, ¿cierto? Excelente, seleccionaste la respuesta correcta por tal cosa, ¿cierto? Porque tal cosa, ¿cierto? Porque sí, porque hacer selección múltiple es clave para hacer evaluaciones y no sé qué. Si quisiéramos tener más de 5 elecciones o 4, pues tenemos opción para 3 más, o sea, podemos poner por elección múltiple 8 y la podemos dejar así y decir guardar cambios. ¿Listo? ¿Qué pasa en nuestro banco de preguntas? Que ya nos dice que por defecto en CUN virtual, que es mi curso, yo ya tengo mi primera pregunta que es de opción múltiple y cuándo la creé. ¿Cómo la puedo visualizar? ¿Cómo la vería el estudiante? Miren, a través de esta lupa con el más, yo le doy clic y él me va a mostrar cómo quedaría la pregunta.
Esta información que ven acá abajo es solamente para ustedes, eso no lo vería el estudiante, ¿cierto? Solamente él va a ver qué es la pregunta 1, cuánto valor tiene y cuál es la pregunta y las respuestas, ¿cierto? Así le aparecería al estudiante. Voy a cerrar esta ventana. Ah, me equivoqué, ¿cierto? Yo me equivoqué, entonces yo puedo ir a editar la pregunta y cambiarle pues lo que yo me equivoqué, ¿cierto? Ah, no era esta, la elección 4 la del 100%, entonces yo simplemente la cambio y le digo que ninguno y la correcta era que era interesante, ¿cierto? Le doy el 100% y le doy guardar cambios. Para yo no tenerme que ir a hacer eso cada vez, yo puedo duplicar esta pregunta, ¿cierto? Si tengo varias de opción múltiple. Entonces, ¿cómo la duplico? Yo le doy clic a las dos hojitas, le doy clic a duplicar y él me la va a duplicar o me la va a traer si yo quiero hacerle algún cambio, por ejemplo, ¿cierto? Él me dice, me informa de una vez que esto es una copia de la anterior para que yo, no, pues para que a mí no se me vaya a olvidar que le debo hacer cambio, ¿cierto? Entonces, cambiar, pregunta, por ejemplo, si yo la voy a cambiar, yo le voy a insertar, por ejemplo, una imagen para que el estudiante lo que vaya a hacer sea un análisis de una imagen. Entonces me voy y la busco por acá. Digamos, de acá estas imágenes con las que hemos estado trabajando, ¿cierto? Yo le voy a decir abrir, voy a subir el archivo, igualito que lo hicimos la otra vez, le cambio el tamaño, ¿cierto? Aquí debería ser como más pequeño porque estamos trabajando con preguntas y le cambio las respuestas, ¿cierto? Para este caso no voy a decir que es esta, sino que voy a decir que es esta y le guardo los cambios. Mire que fue más fácil simplemente ir a modificar algunos daticos. Entonces ya tenemos dos, ¿cierto? Si yo le quiero cambiar el nombre, lo hubiera hecho allá por aquí por editar. Voy a crear una nueva pregunta, en este caso, por ejemplo, de falso y verdadero. Le voy a dar clic. Le voy a decir agregar, ¿cierto? Entonces voy a decir que esta es una pregunta de falso o verdadero. Siempre le doy el nombre porque esto me ayuda a ubicar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a coger alguna información de esta que tenga por acá. Entonces voy a decir la retroalimentación, cumple, ¿cierto? Esta es mi pregunta. Mire, le puedo dar control C, control V. ¿Y qué le digo? Que la respuesta correcta es verdadero. Él ya le va a dar ese valor, ¿cierto? Si yo le quiero dar la retroalimentación general, se la doy. Y si le quiero dar la retroalimentación para verdadero, le digo, eso es correcto por tal cosa, ¿cierto? Porque por tal cosa, ¿cierto? Listo. Y le decimos guardar cambios. Cuando guardo los cambios, ya me voy a dar cuenta que acá tengo dos preguntas de opción múltiple y una de falso verdadero, y de la misma manera por acá la visualizo. ¿Cómo se vería mi pregunta de falso y verdadero? Miren cómo se ve. Y por aquí la edito. Vamos a crear una pregunta más. Por ejemplo, si fuera de emparejamiento, lo voy a decir a agregar. Nuevamente le doy pues como el nombre de mi pregunta. Miren que esto se vuelve un poquito, como es muy técnico, pues no tiene muchos cambios, simplemente dependiendo de cada pregunta pues cambiará como la configuración, ¿cierto? Yo le voy a dar otra vez cuál es mi pregunta, ¿cierto? Y entonces él me dice que la baraje y que yo por lo menos proporcione 2 preguntas y 3 respuestas a esta información, ¿cierto? Listo. Entonces, por ejemplo, esta es como la información de lo que ellos tienen que hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que van a tener que emparejar? Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir retroalimentación. La respuesta correcta a retroalimentación es, voy a poner diferida, por ejemplo. Ah, centrada en el contenido, ¿cierto? Le voy a poner otra que se llame rúbrica de evaluación. Y le voy a poner que esto es una matriz, ¿cierto? Y le voy a poner, por ejemplo, que es una actividad. Y le voy a poner que la respuesta correcta es que la debe realizar el estudiante. Si quisiera más, pues puedo poner otras 3 más como dice acá y le voy a decir guardar cambios.
Listo. Entonces ya tenemos una de emparejamiento, dos de opción múltiple y una de falso y verdadero y vamos a mirar cómo se vería la de emparejamiento. Yo le doy clic, él me da todo el enunciado de mi pregunta y entonces yo tengo que seleccionar, por ejemplo, para actividad, qué es, ¿cierto? Para rúbrica de evaluación, qué es y para retroalimentación, qué es. Al estudiante, pues cuando la termine, le saldrá como buena. Listo, supongamos que yo ya creé todas mis preguntas acá desde el banco de preguntas. ¿Cómo voy y las inserto en mi cuestionario? Listo, entonces mire que acá siempre que estamos en Moodle, él nos ubica en qué estamos haciendo. Me voy a ir otra vez a mi curso, le voy a dar clic y me voy a ir donde yo creé mi cuestionario, que se acuerdan que lo creé en la pestaña de inserción de actividades. Y aquí está, mi cuestionario de prueba. Entonces, yo todavía no he ingresado preguntas a mi cuestionario. Yo le voy a dar clic al cuestionario para que él se me habilite y me diga en el engranaje que yo no he añadido preguntas. Mire que él me dice acá. Usted no ha agregado preguntas, entonces lo que podemos hacer es darle clic a editar cuestionario acá o darle clic a editar cuestionario acá, que es lo que haremos frecuentemente. Le voy a dar clic entonces. Él me dice, bueno, ¿cuál es la calificación máxima? Yo le voy a decir que la calificación es máxima de 5 y le voy a decir guardar. Esto lo hacemos, este guardar es solamente para cambiar esta calificación. Mire que él todavía me dice que yo todavía no he traído preguntas para ir sumando calificaciones. Siempre reordenemos las preguntas al azar por si les damos los dos intentos al estudiante no le aparezcan las mismas en el mismo orden. Ahora sí, ¿cómo traemos nuestras preguntas? Entonces acá le damos clic al botón agregar. Tenemos tres opciones, o traer una nueva pregunta que la crearíamos directamente acá en el cuestionario, o la traemos del banco de preguntas si queremos traer una sola, o traemos una pregunta aleatoria, que es lo más interesante de esto, para que él le busque preguntas aleatorias a los estudiantes y no les salga siempre la misma. Por eso es bueno tener un banco con gran cantidad de preguntas. Yo le voy a decir clic a una pregunta aleatoria. Entonces, mire, él me dice, bueno, ¿usted de dónde quiere traer esa pregunta? Entonces yo le voy a decir que de acá, de la prueba categoría, ¿cierto? ¿Qué me va a decir Moodle? Bueno, que de la prueba categoría, perdón, que en esta que estaba por defecto en UN virtual, yo tengo 4 preguntas, ¿cierto? Y yo le puedo decir, bueno, yo quiero que de esa categoría él me busque 2. O sea que de estas 4 él va a buscar 2, ¿cierto? Entonces mire que él me muestra cuántas tengo y yo le voy a decir agregar pregunta aleatoria. ¿Cómo distingo esa de otra? Es que siempre me voy a sacar como este dado y acá me deja ver las preguntas que tiene pues esa categoría. Siempre me va a mostrar la cantidad de preguntas que yo tenga. Me voy a devolver al cuestionario de prueba. Entonces vuelvo otra vez, le doy clic en el engranaje, editar cuestionario y vuelvo donde él me trajo las preguntas. No, lo que yo quiero es traer una pregunta sola, entonces le digo agregar y le digo del banco de preguntas y le voy a decir que me traiga la de falso o verdadero y le digo añadir a las preguntas en el cuestionario. Miren que esta se diferencia de las otras porque no tiene el dado y simplemente me muestra que es de falso o verdadero por estos dos puntos que aparecen acá. Si ustedes ven, acá enfrente de cada pregunta me aparece el valor que yo le voy a dar a cada una y acá me las va sumando. Esto quiere decir que a mí me faltarían 2 preguntas para llegar a 5. O si yo le cambio estos valores, pues obviamente voy a necesitar más o menos preguntas. Digamos que yo voy a decir que estas aleatorias valen 2. Entonces, ¿qué hago para editar este valor? Le doy clic al lápiz. Miren que se me habilita para editar y yo le voy a decir 2. ¿Cómo lo grabo? Le voy a decir siempre Enter. Con Enter él me cambia, no le puedo decir ni clic ni salirme del espacio porque no me lo graba. Por ejemplo, lo voy a hacer acá y le voy a decir clic. Mire que si yo le doy clic en otro lado no me lo graba. Yo le voy a dar clic al lápiz, cambio el valor y le digo Enter. ¿Se acuerdan que le dimos en la configuración del cuestionario 2 decimales para la calificación? Es por si ustedes necesitan que sea 0.55, pues dependiendo de lo que necesiten. Aquí con esta cantidad de preguntas yo ya sumé que mis calificaciones valen 5. Listo, yo ya creé mi cuestionario, entonces yo me voy a ir al cuestionario y como yo soy el profesor, yo tengo la posibilidad de verificar cómo funciona.
Yo le voy a decir entonces, afuera en el cuestionario, intenta resolver el cuestionario ahora. Él me va a dar la información principal del cuestionario y yo le voy a decir comenzar el intento. Recuerden que él me va a desordenar las preguntas y las respuestas si yo tengo 2 intentos. ¿Qué me dice él? Que yo tengo 3 preguntas, ¿sí? Que tengo un tiempo restante porque le había dado 2 horas y que mi pregunta 1 vale 2, ¿cierto? En este caso, por ser usted el profesor, pues le aparece que puede editar la pregunta, pero si es el estudiante, obviamente no. Con esta banderita el estudiante la puede ir marcando para saber si ya la hizo o no, porque a veces se les puede olvidar. Entonces hay estudiantes que acostumbran a marcarla y mire que les aparece acá, entonces ellos ya saben que ya la respondieron. Entonces simplemente ustedes hacen el cuestionario, le dan clic, le dicen siguiente página. Le vamos a decir cómo funciona este, que no me acuerdo cuál seleccionamos, y le decimos siguiente página y le decimos que esto es verdadero y le decimos que es terminar el intento. Cuando termino el intento, él me dice que me guardó las respuestas, que es muy importante, cuánto tiempo llevo y me da una confirmación. Le digo enviar todo y terminar, ¿cierto? Él no me deja verificar si están buenas o malas, simplemente me dice que me demoré 1 minuto y 7 segundos y que ya lo finalicé y le digo finalizar la revisión. Como soy el profesor, él no me va a dar el puntaje, pero el estudiante sí. Bueno, esta es la manera de crear un cuestionario a través del banco de preguntas. Si queremos ingresar una pregunta nueva al cuestionario, le decimos editar cuestionario y crear una pregunta directamente sobre este, le decimos agregar una nueva pregunta. Cuando le decimos agregar una nueva pregunta, por ejemplo, le podemos decir que rellene un espacio en blanco. Le vamos a decir agregar. Entonces le vamos a decir que esta es una pregunta de rellenar. ¿Cuál es la dificultad o el inconveniente de hacerlas directamente en el cuestionario? Que va a ser difícil ubicarlas en la categoría que yo ya creé por el banco de preguntas. Estas que se crean directamente van creando como unas categorías aparte que no se ven por el banco de preguntas, entonces no se podrán utilizar para traerlas aleatorias. Esa es pues como la única dificultad que existe, ¿cierto? Entonces vamos a poner, por ejemplo, rellenar de este texto. Voy a rellenar, entonces, ¿qué me dice él? Más opciones, yo le voy a decir que es un rellenar espacio, es muy importante, y que cuáles van a ser los caracteres delimitadores, estos cuadritos, ¿cierto? Si fuera arrastrar, soltar, yo le diría arrastrar, soltar, y entonces, por ejemplo, yo le voy a poner que él me arrastre y me suelte esto donde debería ir. Entonces yo lo meto en estos corchetes que yo le estoy diciendo allá que sea en corchetes. Ahorita se van a dar cuenta que lo que yo meta en estos corchetes va a estar en blanco allá en la pregunta. Listo. Guardar cambios. ¿Cómo visualizo mi pregunta? Recuerden, yo le doy clic a la lupa con el más y él me la muestra. Entonces dice que yo debo arrastrar y soltar sobre el texto. Si fuera a rellenar, entonces simplemente cambio arrastrar, soltar por rellenar y el estudiante tendría que escribir acá. ¿Cuál es el asunto del rellenar? Que es muy probable que a usted le toque calificarlo manualmente. Pero de resto, pues es una actividad interesante porque el estudiante pues no se aburre tanto como llenando falso y verdadero, sino que se les da un poquito pues como más de complejidad. Esto lo voy a cerrar. Y esa es la manera de ingresar preguntas directamente sobre el cuestionario. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.